Queridos amigos, muy buenos días para todos ustedes. Me da gusto poder saludarte en este maravilloso día. Bienvenido seas a tu programa Lecciones de la Biblia, un programa donde día con día compartimos contigo la guía de la lección para la escuela sabática. Recuerda que nuestro Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Disfruta este comentario, el Señor te bendiga y te guarde. Comenzamos. Muy buenos días para todos, queridos amigos. Es un gusto para mí poder saludarte en este día lunes 13 de octubre del año 2014. Seguimos estudiando la lección número 3 de nuestra guía de estudio para la escuela sabática, que lleva por título la lección número 3, soportar la tentación. Y en este día lunes el tema que hoy vamos a estudiar el título es el pecado. Y vamos a leer de las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y nos vamos a ubicar en los versículos 13 al 15. Yo voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional, por ser una traducción al lenguaje sencillo. Y noten lo que dice aquí las Sagradas Escrituras: que nadie al ser tentado diga que es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Versículo 14: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. Vamos a responder la pregunta, ¿cuándo una tentación llega a ser pecado? Y miren, los versículos 14 y 15, nos dan la luz que nosotros necesitamos para comprender el mensaje de este día. En primer lugar, miren, la palabra de Dios dice aquí que cómo es que cuando una tentación llega a ser un pecado. En primer lugar, fíjense bien, antes de que nosotros cometamos un pecado, según la palabra de Dios dice, mis hermanos, que ese acto antes, es decir, el pecado es el resultado de un mal pensamiento o un mal deseo. Es decir, antes de cometer el acto de pecar, hay un previo pensamiento, un previo mal deseo. Y como veíamos en la parte del día de ayer, del día domingo, nos damos cuenta que si nosotros proveemos para esos malos deseos, para nuestra naturaleza pecaminosa, pues y seguimos albergando malos deseos y nos entregamos a ellos, a que nos seduzcan, a que nos arrastren y nos lleven. Entonces, en primer lugar es que en nuestra mente hay malos deseos, y dice en segundo lugar, cuando nosotros tenemos esos malos deseos, se lleva al acto esos malos deseos, y es decir, es cuando se peca, y una vez el pecado consumado da origen entonces a la muerte. Fíjense bien, aquí en estos versículos se usan varias palabras griegas para describir cómo comienza el pecado, todas conectadas con dar a luz. Cuando se nutre un deseo equivocado, el pecado es concebido como un bebé, y el pecado, cuando ha crecido, da a luz a la muerte. Fíjense que aquí hay un cuadro paradójico. El proceso que se supone que debe dar vida, hablando acerca de concebir, dar a luz, como se menciona aquí las palabras, es concebido. Es decir, en ese sentido está escrito así, como que Santiago aquí nos está dando esta ilustración, que algo que nosotros conocemos como por ejemplo cuando un bebé nace y su madre da a luz a ese bebé, el bebé nace, entonces esa madre da a luz y da vida a ese bebé.
así sucede con el pecado. Por ejemplo, hermanos, el pecado, como el cáncer, se adueña del cuerpo y lo consume, lo corrompe. Todos lo sabemos porque todos fuimos arruinados por el pecado. Nuestros corazones son malos y en muchas ocasiones nosotros mismos realmente no podemos cambiarlos. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesús. Y hay un ejemplo aquí claro, y está en el libro de Génesis, un relato quizás ya muy conocido para todos nosotros, pero hermanos, no deja de ser verdad presente también, porque siempre vamos a aprender, necesitamos aprender de la lección de Eva cuando en el jardín del Edén, cuando la caída del ser humano. Y voy a leer desde el versículo 1, en el capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 6, y veamos cómo la experiencia de Eva ilustra vívidamente el conflicto con el pecado, y vamos a ver qué pasos la condujeron a realizar el acto de pecar, de transgredir la ley de Dios. Dice a continuación: la serpiente más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Versículo 2. Ella respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles. Respondió la mujer: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. Saben, hermanos, el pecado comienza con desconfiar de Dios. Satanás usa el mismo método con el cual engañó a 1/3 de los ángeles, según como menciona Apocalipsis capítulo 12 en sus versículos 4 y en sus versículos 7 al 9. Es decir, él puso dudas en Eva acerca del carácter de Dios. Acercarse a ese árbol prohibido no era pecado, pero tomar y comer su fruto sí lo era. Pensamientos equivocados tal vez procedieron a su acto. Ella adoptó las sugerencias que Satanás como propias, que Satanás le había dicho como propias estas sugerencias. El pecado, hermanos, siempre comienza en la mente. Como Eva podemos pensar en sus supuestos beneficios, luego la imaginación y los sentimientos se hacen cargo y pronto caemos en pecado. A menudo nos preguntamos ¿cómo puede suceder? La respuesta es fácil: nosotros dejamos que sucediera. Nadie nos forzó a pecar. Por la oración ferviente y una fe viviente podemos resistir los asaltos de Satanás y mantener nuestros corazones sin mancha de contaminación. Ya para terminar, quiero compartir esta cita del Espíritu de Profecía, tomado de la revista Signs of the Times, del 4 de octubre de 1883. Y dice a continuación textualmente, dice: la tentación más poderosa no es una excusa para pecar. Por grande que sea la presión sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. Ni la tierra ni el infierno tienen poder para obligar a ninguno a pecar. La voluntad tiene que consentir, el corazón tiene que ceder, o la pasión no puede sobreponerse a la razón, ni la iniquidad triunfar sobre la justicia. Maravillosas palabras, queridos hermanos, que sin duda alguna nos llenan más de conocimiento. Y queridos hermanos, como decía en la lección, en la introducción del día
sábado que afortunadamente nosotros podemos tener la victoria sobre las tentaciones que en muchas ocasiones nos entrampan. El Señor, hermanos, ha puesto muchas herramientas, mucha ayuda para todos nosotros disponibles para que salgamos adelante, para que salgamos victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por habernos acompañado en este día lunes 13 de octubre del año 2014. Que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros. Hasta mañana, queridos hermanos. Queridos hermanos, gracias por habernos acompañado durante el comentario de la guía de la lección para la escuela sabática. Quiero dejar en tu mente estas maravillosas palabras que nuestro Señor Jesús pronunciara. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra de Dios. Que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros.